Se dice que cuando hablas en lenguas los demonios huyen, que los ángeles reciben órdenes. Pero cuando Pablo escribió a los Corintios, ¿estaba enseñando eso? ¿O estaba corrigiendo un desorden? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 dice: Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero antes de interpretar este versículo, debemos entender el contexto. Corinto no era una ciudad cualquiera. Era un centro comercial, cultural y religioso del mundo antiguo. Allí convivían filosofías griegas, cultos paganos y prácticas religiosas intensas. La iglesia en Corinto era joven y estaba desordenada. Pablo no escribe para iniciar un fenómeno espiritual, escribe para corregir uno. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu es derramado, las lenguas fueron entendidas. Personas de distintas naciones escuchaban en su propio idioma. El término griego utilizado es glosa, significa lengua, idioma, habla articulada. No describe sonidos sin significado, describe idiomas reales. Ahora consideremos otra palabra clave en 1 Corintios 14. La palabra es misteria. No significa un código secreto espiritual. Significa realidades que antes estaban ocultas y ahora han sido reveladas en el propósito de Dios. Cuando Pablo dice que se hablan misterios, no está describiendo un lenguaje estratégico contra fuerzas invisibles. Está describiendo comunicación espiritual que necesita interpretación para edificar a otros. Más adelante, en el mismo capítulo, Pablo afirma que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero también dice que el que profetiza edifica a la iglesia. Y añade algo aún más claro. Prefiero hablar 5 palabras, con entendimiento, que 10.000 palabras en lengua. El énfasis es evidente: entendimiento, edificación, orden. En el mundo grecorromano existían prácticas religiosas donde las personas hablaban en estados de éxtasis. Corinto conocía ese ambiente cultural. Pero el cristianismo primitivo introduce algo distinto: discernimiento, interpretación, orden. Por eso Pablo concluye diciendo: hágase todo decentemente y con orden. La Escritura afirma que las lenguas pueden edificar personalmente, afirma que en público deben ser interpretadas, afirma que el entendimiento es prioritario. Pero el texto no detalla mecánicas invisibles específicas. No describe ángeles recibiendo órdenes. No explica estrategias espirituales ocultas. Habla de edificación, habla de orden, habla de comprensión. En Romanos capítulo 8, se nos dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. El texto habla de ayuda en nuestra debilidad. Habla de intercesión. No especifica necesariamente que esto sea el mismo fenómeno descrito en Corinto. Debemos permitir que el texto diga lo que dice, y no añadir lo que no afirma. La profundidad no elimina la fe, la ordena. La experiencia no se fortalece con exageración, se fortalece con fundamento. Lo que la Escritura afirma, lo afirmamos. Lo que no detalla, no lo añadimos. Entonces la pregunta es clara: ¿estamos leyendo el texto? ¿O estamos añadiendo al texto? Historia y fe. Más allá del texto, el contexto. Si este análisis te ayudó a profundizar en el texto, suscríbete y acompáñanos en la siguiente historia. Déjame tu reflexión en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Amén, amén.